Costa Rica, con música, entrevistas, actividades y más. Espérelo. Dios nos da la vida a manos llenas. Disfrute ese regalo con Radio María Costa Rica, emisora de la familia mundial de Radio María, 100.7 FM. 100.7 Radio María. Una iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Es salir hacia los demás para llegar a las periferias, es decir, mar adentro. Es allí donde está la pesca buena, donde hay que anunciar el Evangelio. Papa Francisco. Presentamos La Iglesia en Salida por Radio María Costa Rica, 100.7 FM, llena de amor. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Muy buenos días, queridos oyentes, queridos radioescuchas que nos sintonizan a través de esta su emisora Radio María, llena de amor. Les habla hoy el presbítero Alexander Quesada González. Ustedes saben que hace muchos años yo trabajo aquí en la radio, en la emisora, prestando el servicio, sobre todo a través del programa Dame tu corazón herido. Esta semana, en vista de la ausencia del padre Edgar, director de la radio, que es quien preside este programa, el señor diácono Martín, pues me pidió ayudarle hoy a cubrir pues el programa de este día ante la ausencia del padre. Así que estamos aquí, gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo y gracias a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Como ustedes saben, estamos celebrando la octava de la Pascua. La octava de la Pascua es una celebración, valga la redundancia, como una especie de domingo de resurrección grande. Si ustedes me preguntan, bueno, desde el punto de vista litúrgico, ¿cuándo termina el domingo de resurrección? Yo les voy a decir que hasta el próximo domingo termina. Aunque de una manera más estricta, estamos hablando de todos la cincuentena pascual, es decir, los 50 días. Pero el resto, por decirlo de alguna manera, los 42 días restantes son menos intensos litúrgicamente hablando. En cambio, estos 8 días son como una intensidad fuerte. Efectivamente es como si fuera un domingo amplio, un domingo grande. Quiere decir que estamos celebrando la resurrección del Señor. Y cuando pues me presentaban la idea de dirigir este programa, incluso una sugerencia del señor diácono Martín, fue precisamente hablar un tema que el día de ayer pues lo hablamos en la reunión, en la conferencia del clero. Ustedes saben que los sacerdotes con el señor obispo nos reunimos cada cierto tiempo, pues a muchos aspectos, temas de formación, indicaciones que el señor arzobispo nos da, situaciones de puestas al día que tenemos que realizar. Y ayer pues el señor arzobispo nos mencionó un punto de vista que se ha ido divulgando en redes sociales y en la opinión pública, de llegar y decir que pues la Iglesia, y específicamente la Iglesia Católica, ha sido la gran perdedora ante los resultados que nos dieron con el nuevo gobierno, ¿verdad? O los resultados políticos o los resultados electorales. Quiero advertir un punto importante,
que yo pienso que hace falta un poco de formación en muchos católicos, y vean que estoy hablando de católicos, no estoy hablando de gente que en este momento pues no está a favor de la iglesia, más bien la mira con indiferencia y muchas veces incluso la mira hasta con odio, ¿verdad? No me estoy refiriendo a esas personas, sino directamente hacia la realidad interna, es decir, hacia la iglesia católica desde dentro. Porque cuando yo en mi función de pastor, de guía, porque me toca, trataba pues de dar orientaciones, ¿verdad? Yo sé que el Tribunal Supremo de Elecciones pues nos puso, por decirlo de alguna manera, una mordaza en la boca a los sacerdotes con llegar y decir que no podíamos opinar sobre política en las homilías, en las misas. Sin embargo, yo me di cuenta que hubo profesores de universidades nacionales que influyeron fuertemente sobre los estudiantes, y sin embargo el tribunal nunca dijo absolutamente nada, ¿verdad? Lógicamente esas cosas no se pueden probar porque son testimonios que le dicen a uno a veces los muchachos, pero bueno, lógicamente uno trataba de dar un poco de orientación de lo que la iglesia busca. La iglesia ni tampoco mi persona, y quiero clarificar esto, yo aquí no he defendido en ningún momento, ni aquí, aquí es la primera vez que estoy en este programa, pero en el otro programa que yo saco adelante, nunca, queridos oyentes, he querido pues defender una posición política o un partido político específico, sino que como sacerdote, a mí lo que me compete es defender los valores cristianos, ¿verdad? Y los valores humanos que están inmersos en la realidad, en la ley natural. Y eso es todo. Entonces, más de una vez lo que yo hacía era advertir a los feligreses, pues que no votaran por determinado o ni siquiera mencionaba el partido o los partidos, simplemente decía, un católico no puede votar en contra de todos estos valores, ¿verdad? Lo dije más de una vez. Lamentablemente hubo católicos que se me enfrentaron, yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque ahí es donde me di cuenta que en este país definitivamente no se puede hablar. Hay 3 temas de los que no se pueden hablar, y yo pienso que esto se percibió. El primer tema del que no se puede hablar en este país es de fútbol, porque la gente que termina peleada. El segundo tema es sobre política. Tampoco, ¿verdad? Porque aunque parezcamos muy pacíficos, no somos tan pacíficos, queridos oyentes. Y creo que se ha demostrado todos estos días. Tal vez no nos da como en otro tiempo, por agarrarnos a garrotazo limpio con la persona que piensa diferente a nivel político, pero sí, hoy tenemos otro garrote, que es la palabra, y la palabra a través de un Facebook, que para mí pues es cobardía, porque llegar y sentarse en una computadora y poner un montón de insultos a una persona determinada, para mí es un acto de cobardía, porque es mejor hablar frente a frente, ¿no? Así es como hablan las personas, frente a frente, aunque yo discrepe del otro. Y el tercer tema, que quedó muy evidente, no se puede hablar en Costa Rica, es sobre la religión. Entonces, yo hablo de cristianismo, ¿verdad? Yo hablo en este momento, no hablo de ningún partido político, no me interesa, además de que ya esto terminó. Respetamos, lógicamente, lo que el pueblo eligió como el gobierno, el futuro gobierno de la República, pero eso no significa que no seamos críticos ante ciertas posiciones que sabemos ellos demostraron antes de que se llegaran las elecciones, incluso desde más antes. Y en 2 palabras,
desde el gobierno actual. Entonces, lógicamente, eso sí nos hace ser críticos ante esa realidad, porque pues el Señor lo manda, ¿no? Es decir, nosotros no sepamos ser libres, no siervos menguados, que todo lo aceptamos, así como viene. Y eso no significa, porque incluso me dijeron que yo politizaba, o sea, por amor del Señor. ¿Qué es la política? La política, decía Platón, es hacer el bien a los demás. Es el acto, es la actividad con la cual hacemos el bien a los demás. Eso es política. Entonces es muy lógico. Si la fe cristiana tiene como esencia el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, por ende, pues lógicamente la iglesia tiene que hablar a nivel político. ¿Por qué? Porque cuando no se hace el bien, ¿ya? Cuando no se hace el bien, la iglesia tiene que ser crítica en esto. Otro elemento que está muy divulgado y que se ve mucho al relativismo en el que vivimos. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es eso de que no hay leyes universales, no hay leyes fijas. Las leyes se construyen en una mesa. Ahí es donde está el problema, y si me da tiempo me referiré al famoso tema de los derechos humanos, que ha sido tan manipulado, ¿verdad? Porque hoy cualquier cosa es un derecho humano. Ya lo ven ustedes, un derecho humano es matar al bebé en el vientre de su madre. Hoy en día eso es un derecho humano. Entonces, poco a poco van a ir aumentando. Dentro de poco, matar al vecino va a ser un derecho humano. Entonces estaremos volviendo a una situación peor que antes que la ley del talión, ¿verdad? Entonces, ante ese relativismo, queridos oyentes, pues la iglesia tiene que proclamar las normas y las leyes, ¿verdad? Habituales que tienen que existir, ¿no? Y lógicamente no es politizar. La iglesia o un sacerdote politizaría o si viene y dice, vean señores, voten por tal partido, voten por esto, por estos colores, ahí sí. Pero cuando uno defiende los valores, porque otro de los elementos que suena mucho y que ustedes me perdonan, el señor presidente electo, lo leí en estos días. Bueno, si el periódico que transmitió la noticia no lo hizo bien, pues pediría las disculpas del caso, pero como es algo que anda, se dice que la religión es algo privado. Vean, la religión no puede ser privado. La historia es cíclica. La época de la Ilustración, y eso fue hace más de un siglo, que fue cuando en Costa Rica, por ejemplo, y eso muy pocas veces se habla, cuando llegó, creo que fue Próspero Fernández al poder, metió todas las ideas liberales. Era un fenómeno mundial, como hoy en día, exactamente lo mismo. Para que ustedes vean que Costa Rica no es un paraíso terrenal, que toda la vida ha estado libre de cosas feas. No, queridos oyentes, dejemos de vivir de ese mito. Don Carlos Cortés, que es un escritor nacional y que, dicho sea de paso, no es muy católico, que digamos, para que ustedes vean que yo soy muy abierto en esa materia. Él dice que el costarricense vive en un mito de creer primero que todos somos igualiticos. Se ha demostrado que eso no es cierto. Vamos, no es malo, es que cada uno tiene su posición. Lo que tenemos que aprender es a respetarnos las posiciones diferentes, a saber sentarnos a una mesa, a discutir las diferencias, porque eso no existe en ninguna parte del mundo, de que seamos igualiticos, y yo no lo creo que en Costa Rica hayamos sido igualiticos alguna vez. Eso es muy difícil. Y la historia lo demuestra. Si no hubiéramos tenido la guerra del 48, si hubiéramos sido todos igualiticos. No hubiéramos tenido, como ya se los decía, las ideas liberales que entraron.
entraron en el siglo pasado y que eso propició la expulsión de los jesuitas de Costa Rica. ¿Por qué los jesuitas? Porque los jesuitas han sido siempre una congregación que ha tenido mucho contacto con los estudiantes, con los jóvenes, entonces lógicamente son fuerzas, es lo que hoy está sucediendo. ¿Por qué se quiere quitar la educación católica en Costa Rica? Porque hemos perdido, y ahí sí es un mea culpa de la iglesia, hemos perdido las universidades. Bueno, precisamente porque los jóvenes son la fuerza. Son la fuerza y han ido logrando poco a poco de que los jóvenes estén en contra de la iglesia. Y no solamente en contra de la iglesia, sino en contra de Cristo. Y lo han ido logrando. Y yo no hablo solamente de este gobierno. Hablo de los últimos gobiernos que vienen desde hace ya bastante tiempo. Entonces, en la época del liberalismo, se cerró la Universidad de Santo Tomás, que era la única universidad que era comandada por los jesuitas. Yo quiero recordar que la madre de las universidades en la Edad Media, quien inventó las universidades, fue la Iglesia Católica. Y ahorita las universidades se han ido en contra de la Iglesia. Ven qué interesante, ¿va? Una vez, mientras yo estudiaba en la UCR, porque soy estudiante todavía de ahí, se decía que a la Iglesia le pasó lo que le pasa muchas veces a la mamá o al papá en la casa, que cuando están chiquitos, la mamá o el papá les mete a la escuela, les mete a cursos, les mete esto, les mete lo otro, les mete una serie de conocimientos. Y cuando los güilas estos o los chiquillos llegan a la adolescencia, entonces los adolescentes ya se sienten con mucho pecho, ¿verdad? Porque saben mucho, incluso hasta ridiculizan a la mamá o al papá que tal vez tuvieron una educación muy básica y entonces se les vienen encima. Bueno, eso le está pasando a la iglesia, lamentablemente, ¿verdad? Porque la iglesia pues ha sido, y no en Costa Rica solamente, a nivel ya se los digo, en la Edad Media, fue la que generó el nacimiento de las universidades. Pues bien, en Costa Rica se cerró la Universidad Santo Tomás, se expulsaron los jesuitas, se expulsó Monseñor Til, el obispo segundo de Costa Rica. ¿Por qué? Porque igual, por lo mismo, porque era un obispo muy culto y se aprovecharon del hecho de que él era extranjero, se agarraron de eso para poderlo echar de Costa Rica, porque él era alemán, pero nacionalizado costarricense. Es decir, él dejó hasta su nacionalidad alemana, porque en esa época no se podían tener dos nacionalidades, para hacerse costarricense, y aún así eso no le valió. Ok, mis queridos oyentes, y cuando el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia viene a reinaugurar la universidad, que es cuando nace ahora sí la Universidad de Costa Rica, totalmente laica, ¿verdad? Que eso es algo muy importante, porque hoy se habla de Estado laico, pero la gente no sabe qué es, ¿verdad? Entonces, una universidad totalmente laica, incluso vayan ustedes ahí, yo que le digo, yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Letras. Vayan ustedes y en el mural está una margarita, ¿verdad? Como parte del escudo de la Universidad de Costa Rica. Esa margarita está presente en el escudo de la Universidad Santo Tomás. Que la Universidad Santo Tomás, que fue la primera universidad que existió en el país, esa sí era totalmente de origen religioso, porque era comandada por los jesuitas. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, porque el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, un hombre católico, profundamente comprometido con el área social, quiso que hubiera conexión. Por eso la iglesia, la religión no puede ser algo privado. Eso es algo de la Ilustración, eso es algo trasnochado. Hace un siglo, o más de un siglo, perdónenme, más de un siglo, en la época de la Ilustración, ellos decían lo mismo. La iglesia tiene que quedarse en las cuatro paredes de la sacristía. Y por eso la iglesia, cuando trataba de manifestar, fue cuando mataron cantidades de religiosas, por ejemplo la Revolución Francesa. Se habla mucho de los lugares comunes, la famosa Inquisición, ¿verdad? Que sin embargo hay que investigar, porque hay mucho de leyenda en todo eso.
Y sin embargo, los profesores se los meten hoy a los estudiantes para poner en mal en la iglesia. Pero no hablan de que en la Revolución Francesa mataron cantidades de sacerdotes y cantidades de religiosas. Eso no lo dicen. ¿Verdad? Entonces, queridos oyentes, no es meterse en política. Ahora, voy a lo que están diciendo hoy muchos pensadores, incluso ex sacerdotes o sacerdotes en clara rebeldía, con una falta, como decía el señor arzobispo ayer, una falta de conocimiento eclesiológico. Es decir, ustedes me perdonan, pero muchos de estos ex sacerdotes que han sacado cosas ahí, no, yo les invitaría a que estudien un poco de eclesiología, porque la iglesia, decía Romano Guardini, la iglesia vive en cada uno de nosotros. Es decir, en el concepto de iglesia que yo le veo a muchos, iglesia se limita a los obispos y un poquito a los sacerdotes, ¿verdad? Pero es un concepto totalmente errado. La iglesia es la comunidad de aquellos que creen, esperan y aman. ¿Que la iglesia tiene su jerarquía? Ok, sí, claro. Que hoy la iglesia, como dijo un ex sacerdote en una carta, que nosotros los curas somos un montón de, no sé, de que dominamos la conciencia de los demás. Yo le invitaría a este señor que vaya un día a mi parroquia, a ver si eso es cierto. Tal vez en los años 70, en la época en que él era sacerdote, sí. La gente hablaba Taitakura y la gente oía y se quedaba callada, pero era por otros fenómenos de educación, procesos históricos. Hoy no, hoy ya eso se superó. Ya se lo dije, yo tuve enfrentamiento con laicos simplemente porque estaba defendiendo la vida, no un partido político determinado. ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Donde lamentablemente la figura de la madre, porque también vienen criticando a la iglesia, me decía hoy la muchacha que atiende ahí la cocina donde trabajo, que la gente está juzgando y criticando que muchos de nosotros no defendimos a la Virgen de los Ángeles, que por amor nosotros no podemos defender una manipulación que se hizo de la Virgen. Eso es blasfemia. Cuando a mí me mandaron un meme donde aparecía la Virgen de los Ángeles lanzando rayos de fuego contra el otro candidato que perdió, dije yo, esto es una blasfemia contra la Virgen. Que Ronnie Chávez le llamó diablo, sí, pero a través de esta imagen también le llamaron diablo a la Virgen. Entonces más bien al contrario, porque trabajo en Radio María, quiero defender a la Madre. Y perdónenme, pero la Virgen jamás se va a prestar para la manipulación con que la utilizaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Repito una vez más, es decir, yo con este tema no estoy defendiendo a nadie. ¿Fracasó la iglesia? Depende. Es que vean, la iglesia nunca fracasa, queridos oyentes, porque es como que yo me pregunte el Viernes Santo en la tarde, 4 o 5 de la tarde, y venga y diga, ¿fracasó nuestro Señor Jesucristo? Para los ojos de los fariseos, sí. Los ojos ven un Pilatos, bien. Para mujeres creyentes, los apóstoles, los apóstoles vivieron una depresión. Yo no me quiero ni imaginar el sábado, el día del Shabbat, cómo fue para esos pobres hombres. La ruina en la que se sentirían, ¿verdad? Fue algo espantoso para ellos. ¿Fracasó Jesucristo? Hoy sabemos que no. Porque el triunfo de Jesucristo no es un triunfo humano.
no es un triunfo de unos días. Es un triunfo, vean, por ejemplo, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y ahí se vio claramente el triunfo. Es más, si usted lee el Evangelio de San Juan, usted ve a Cristo triunfante sobre una cruz. Ese es el tema de San Juan, de todo el Evangelio de Juan. Juan coloca a Jesucristo reinando en una cruz. Por eso es el único evangelista que dice que cuando llegaron a apresar a Jesús, Jesús salió del huerto de los olivos, no pone la agonía de Cristo, y cuando él le pregunta, y él pregunta ¿a quién buscan? Y ellos contestan a Jesús de Nazaret, dice el Evangelio de Juan que ellos se echaron atrás. Es decir, Juan nos regala la idea de que a través de su pasión, en vez Jesús de estar derrotado, al contrario, estaba triunfando. Entonces, bajo esa óptica, la iglesia no ha fracasado. Es lógico lo que está sucediendo hoy en día y que nos ha quedado como una triste realidad, y es cierto, ayer lo comentábamos los sacerdotes, es un reto. Que hemos perdido la gran mayoría, porque hay gente incluso que dijo que los obispos no fueron más insistentes o que los sacerdotes no hablamos. Bueno, primero nos pusieron una mordaza, ya se los digo, y eso no fue falta de valentía. Lo que pasa es que, ¿cuáles eran los castigos si nos encontraban en algo? Eran castigos económicos sobre la parroquia. Y de ahí, yo estoy en una parroquia muy pobre, muy en contrario a lo que escribió un señor ex sacerdote, ¿verdad? De que los sacerdotes teníamos abundancia de dinero y todo lo demás, ¿verdad? Pero ¿ha fracasado la iglesia? Bueno, tal vez estamos viendo que hemos perdido caminos y hay que aceptarlo. Que hemos perdido los jóvenes, que hoy los jóvenes están en manos de una sociedad que les está vendiendo el placer por el placer. Que hoy la gente no quiere muchas veces formación. Yo he escuchado constantemente que se decía, es que la iglesia no forma, la iglesia no evangeliza. Vean, esta es la época en que, miren, mi persona y compañeros sacerdotes, diáconos hoy, laicos comprometidos, que nos estamos moviendo más para catequizar y evangelizar. Pero hay gente que yo lo digo por experiencia propia, y la gente no llega. ¿Por qué? Porque bueno, vivimos una época crítica, y esta época crítica la ha vivido la humanidad muchas veces, una época donde el placer por el placer, el relativismo, la tibieza espiritual, que me decían, ¿verdad? Todas estas cosas, el utilitarismo, ¿verdad? Entonces, diciendo que Dios es amor, se tapan un montón de cosas. Vean, queridos oyentes, el Jesús de amor, cuando le llevaron a una mujer para que la apedrearan, para que la autorizara que la apedrearan porque la habían encontrado en adulterio, Jesús se puso, muy bien, el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra. Pero por favor, sigan leyendo el texto, que ese es otro problema. Hoy en día la Biblia se utiliza, la Virgen de los Ángeles se utiliza para tapar el pecado propio. ¿Qué dice Jesús? Vete y en adelante no peques más. ¿Ya? Eso es lo que no gusta en la cultura moderna. Por ejemplo, el domingo nos estamos preparando para la fiesta de la Divina Misericordia. Pero en la cultura moderna, yo no digo individualmente, no, porque hay mucha gente muy buena y muy piadosa, y gracias a Dios. Pero yo hablo del dominio general. Del dominio general. Es decir, hoy en día, ok, Dios es misericordia, amor, pura vida, todo esto. Sí, ok, sí, está bien. Pero ese Jesús misericordioso te dice, vete y en adelante no peques más. Que la iglesia rechaza a los homosexuales y a las lesbianas, no.
Vean, desde 1987 yo me senté por primera vez a confesar. Y desde 1987 me he venido a mi confesión. Yo he estado muchas situaciones de homosexualidad. ¿Y qué le he dicho yo? Pues lo mismo que le dijo Jesús. Yo no te conozco. Yo tampoco te condeno, pero en adelante vete y no peques más. Tú puedes comulgar, claro que sí, pero no tienes que practicar el acto de homosexualidad o el acto de lesbianismo, es muy claro, es muy evidente. Lo mismo que las parejas divorciadas vueltas a casar, es el mismo caso. Parejas que no tienen el matrimonio eclesiástico, pues, ¿qué es lo que nos ha pedido el Papa? Que los acojamos, que los escuchemos. Claro que sí, yo siempre los escucho. Cuando me llegan y me dicen, ay padre, yo no sabía que yo no puedo comulgar, le digo, no, mija, pero tranquilo o tranquila, habla, yo te escucho. Llamémosle esto dirección espiritual. Y a más de una vez les he dicho, cuando quieras volver, aquí te estoy esperando. Una vez, nunca se me olvida, una anécdota. Iba pasando yo ahí por la calle y me llama un muchacho de una tienda que vendía vestidos de primera comunión. El muchacho lloraba, estaba a punto de suicidarse. Y me dijo, padre, es que yo soy homosexual. Y estaba con un muchacho estadounidense. Y ayer quebró conmigo y él se fue para los Estados Unidos. Y yo no soporto la soledad, me estoy muriendo, me voy a matar. Entonces yo le dije, mira, lógicamente entiéndeme, yo no te puedo aceptar una relación de este estilo, por mis convicciones cristianas, que yo tengo derecho a tenerlas, ya que hablamos de derechos, que ahorita dentro de un ratito hablaré. Le digo, pero hay un hecho fundamental. Sin embargo, me puse a aconsejar. Le digo, mira, tranquilo, uno no puede idolatrizar a una persona, sea mujer, sea varón. Y le empecé a dar consejos. Y aquel muchacho quedó tranquilo. Nunca lo rechacé porque la iglesia nunca ha rechazado, queridos oyentes. Entonces, por eso... Bueno, ¿cuáles son los retos de la iglesia? ¿Verdad? De ahora en adelante. Bueno, está dura la cosa. Porque, a ver, la iglesia tiene que defender la vida. No se puede defender la devoción a la Virgen de los Ángeles a costa de los principios básicos. En otras palabras, yo no puedo decir, bueno, defendimos a la Virgen de los Ángeles, como una persona me lo dijo, cuando de repente está en peligro que se apruebe el aborto en Costa Rica, donde pueden haber matanzas de niños en el vientre de sus madres, donde se pueden aprobar estructuras que no obedecen a la familia natural. Yo no voy a llamar tradicional, porque hoy el término tradicional es negativo. La palabra de Dios dice claramente, varón y mujer los creó y santificó. Y Jesús, yo les voy a contar que en la época de Jesús, porque por ahí leí que muchos decían que Jesús nunca despreció a un homosexual, y es cierto, pero tampoco santificó un matrimonio entre homosexuales. Por una realidad muy clara. Léanse el Satiricón. El Satiricón de Petronio es una obra romana que nos expresa cómo era la cultura del Imperio Romano en el siglo I, es decir, en la misma época en que Jesús vino al mundo. Roma y todo el Imperio Romano había tenido un retroceso de inmoralidad tremendo. No, si ustedes leen ese libro, yo jamás se lo aconsejaría a un jovencito. Jesús nunca habló del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por lo menos el Evangelio no lo dice. Entonces la iglesia tiene que defender eso.
Porque las imágenes o las devociones son manipuladas. ¿Qué es lo que dijo la Virgen? Vean, si usted es devoto de María, yo les diría a aquellos que dijeron que salieron a defender a la Virgen de los Ángeles, ¿qué es lo que dice la Virgen? Hagan lo que Él les dice. Cójalo en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Entonces, María va a estar de acuerdo que nosotros hagamos lo que dice Jesús. Y Jesús, la palabra de Dios dice claramente, no matar. Y el aborto es matar. Y lógicamente, un gobierno como el que está saliendo ahorita, y que es del partido del que viene para adentro, que ha dicho estar a favor de un montón de cosas, dentro de ellas está el aborto, pues yo no lo puedo apoyar. Y yo tenía que hablar y tengo que hablar. ¿Me entienden? ¿Que es un fracaso para la iglesia? Pues no. Porque la iglesia va a seguir luchando. La iglesia, vean, la iglesia siempre va a ir contracorriente. Porque Jesús fue contracorriente. Es que hoy existe la mentalidad de que la iglesia le tiene que caer bien a todo el mundo. No. ¿Logró Jesús caerle bien a todo el mundo? Pues no. Desde el punto de vista humano, ¿por qué lo llevaron a la cruz? Vean ustedes qué dicotomía más extraña. Yo incluso le dije, y me perdonan lo que voy a decir, bueno, sí, la mayoría no siempre tiene la razón, queridos oyentes. Vean que en Costa Rica nos hemos quejado de cuántos presidentes se ha quejado usted, o yo. ¿Tiene la democracia, tiene la mayoría siempre razón? No. La mayoría gritó, crucifícale, crucifícale. ¿Y acaso tuvo razón? Claro, desde el punto de vista del plan de Dios, sí. Porque el Padre quería la muerte de su Hijo por un acto de amor, no como dijo un señor que posiblemente sea ministro en el próximo gobierno, que Dios Padre era un Padre sanguinario porque había entregado a su Hijo para curar pecados ajenos. Dios mío, qué cosa más espantosa. Perdónenme, pero es de reírse. Es de reírse, ¿no? Porque si me lo dijera, pues una viejita, una ancianita de algún pueblito por ahí, que no tenga mucha escolaridad, pero eso que lo diga un señor que fue ministro. Ave María. No, si es el colmo de las locuras más grandes, como por ejemplo cuando escuché una periodista decir que cuando, no sé si se acuerdan, que cuando hubo un suicidio en la Basílica de Los Ángeles, y entonces el obispo de Cartago mandó a hacer un acto especial, y entonces dijeron que qué barbaridad, porque hasta en eso lo critican a la iglesia, que Jesús se había suicidado, imagínense ustedes. O sea, son cosas que uno dice por amor del Señor. Yo quisiera dejar un poco abierto el espacio. Repito, ¿cuáles son, por si alguien quiere llamar por vía telefónica, cuáles son los retos de la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que defender la iglesia? Ante cualquier gobierno que hubiera llegado, cualquiera, a mí no me interesa el que llegó. Ante cualquier gobierno, porque repito, y yo lo seguiré hablando, yo no estoy en pro, ningún partido político me paga, ni me da dinero, ni me beneficia con nada. Primero, vida desde la concepción. Es lo primero que tiene que defender. Entonces yo les invito a todos aquellos que supuestamente defendieron a Nuestra Señora de los Ángeles, ¿verdad? Bueno, carguen baterías porque nos va a tocar defender la vida desde la concepción, porque hay proyectos que andan por ahí sobre el asunto del aborto. Un poco camuflado, como lo hacen los políticos, pero al fin y al cabo. Segundo punto, la defensa de los pobres y necesitados, no solamente de una minoría, está bien. Ya la iglesia ha hablado
que a las parejas del mismo sexo les den derechos patrimoniales, que se los den, está bien. La iglesia no se va a oponer en eso. Pero que lo pongan al mismo nivel de un matrimonio, pues no. Qué sé yo, que dos muchachos viven juntos y que uno de ellos quiere que el día que él se muera, su pareja tenga ahí, herede la casa, pues está bien que el Estado le dé esa protección, pero no tienen que llamarse matrimonio. Lo siento mucho. Porque incluso la palabra matrimonio viene de mater, que es madre. No hay madres ahí. Bueno. Pero defender a los pobres y necesitados. ¿Cuánta plata se llevaron en este negocio del cementazo? Les dieron, miren, yo tengo familia, tengo una ahijada que tiene un niño con síndrome de Down. Así lo digo, lo digo claramente. Ella necesita una casa para vivir con el niño y con otro que tiene. Y no puede pedir un préstamo en el banco porque no se lo dan. En cambio, estos señores ya ustedes saben quiénes, este gobierno sí se los dio. Entonces, hay que defender a los pobres y necesitados. El matrimonio, que ya hablé, como Dios lo creó. Y que la iglesia pues tiene que seguir hablando. La iglesia tiene derecho también de hablar. Porque hoy se vive, es que la iglesia no es tolerante. Pero vea qué interesante. Es tolerante y los demás no son tolerantes con el pensamiento de la iglesia. Los derechos humanos, soy tan manipulados, no me dio mucho tiempo de hablar de eso, pero tal vez me refiera en mi otro programa. No sé si alguna persona quisiera llamar, ¿verdad? Para que no digan que, pues, alguna consulta o algo así, ¿verdad? Vean, los derechos no son inventados. El problema es que hoy los derechos humanos se fabrican desde un escritorio. Es parte del relativismo, no. Aló, buenos días. Buenos días. Respecto a todo lo que usted está hablando el día de hoy, ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Porque muchos católicos estamos ciegos, o los queremos hacerlos ciegos. Pero la palabra de Dios dice la realidad de la vida y de lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Yo defendí a la Virgen María, pero la defiendo rezando el rosario. Cuando yo voy a una casa a trabajar, recojo las hojas del patio porque me toca hacerlo. Y un día me sentía muy deprimida de ver lo que estaba haciendo, pero yo dije, no voy a dejar que el cachudo me tire al suelo. Voy a cada momento que me sienta mal, voy a barrer y voy a rezar un misterio por los que están en las cárceles, por los que están en los hospitales, por los que están agonizando, por los niños no nacidos, por los niños que están naciendo. Yo creo que a la Virgen no hay que hacer mucho aspaviento para defenderla, sino realmente orar y pedirle a ella que nos dé discernimiento, sabiduría en cada momento de nuestro existir, porque de verdad que hay cosas muy terribles y que no queremos ver. Que el Espíritu Santo me lo siga iluminando, que me le dé la sabiduría, y a Radio María que siga siendo esa puerta de sabiduría para muchos que estamos ciegos. Que Dios lo bendiga. Amén y gracias. Y qué bueno que esta señora me recordó algo que se me había quedado en cuanto a la Virgen de los Ángeles. Ayer nos comunicaba un padre que él es capellán de Casa Presidencial y ayer nos dijo que ese puesto lo van a prescindir en el nuevo gobierno. Por lo menos lo manifestó él, ¿verdad? No sé si será cierto, es una manifestación que él hizo. ¿Y por qué? Porque el Estado laico viene. Primero, Estado laico ya tenemos, queridos oyentes, es que esa es otra manipulación que ha habido. Yo me he encontrado letreros en la Universidad de Costa Rica que dicen Estado laico sin concordato. Es decir, el concordato,
que haría la Santa Sede con el gobierno de Costa Rica es que el gobierno de Costa Rica tiene que respetar el espacio. O sea, hay gente que en este país no quiere ni siquiera el concordato porque quieren que nos quiten las iglesias. Eso es marxismo puro, comunismo puro. Quieren que nos quiten las iglesias, quieren, lógico, sin un concordato, entonces la iglesia quedaría sin derechos, como fue en los países comunistas. Entonces vean ustedes a los niveles que estamos, cómo está el pueblo de Costa Rica. Yo no estoy hablando ni siquiera del gobierno, estoy hablando del pueblo de Costa Rica, ¿verdad? Porque a la final el gobierno que se tiene es producto del sentir del pueblo. Como yo clarifiqué, por amor del Señor, dejen de estar diciendo que quedó el que Dios quiso. No, señores. Nosotros, Costa Rica no es un país teocrático. Incansablemente lo dijeron los políticos, ¿verdad? Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Muy bien, apliquémoslo. Lo que pasa es que lógicamente la iglesia tiene que hablar de valores humanos. Y si hay una injusticia, la iglesia la tiene que condenar. Y si se van a matar niños en el vientre de su madre, la iglesia tiene que decirlo. Por eso la religión no puede ser privada. Porque Jesucristo no se quedó rezando con la Virgen María y con San José ahí en su casa. No, salió al mundo y por eso es que este programa se llama La Iglesia en Salida. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que salir, es lo que ha pedido el Papa Francisco, ¿no? Entonces, queridos oyentes, es un Estado laico que ya lo vivimos. Vean, la Fábrica Nacional de Licores, ¿quién la financia? No es el Estado. Hoy salió en uno de los periódicos nacionales que cada día son menos los alumnos en educación religiosa que los profesores, entonces ya están preparando el terreno para que venga el señor que aparentemente va a ir de ministro de Educación a quitar la educación católica en el país, que incluso ya hay muchos lugares donde ya no existe. Entonces todo eso está preparando el terreno. Un Estado laico, se acaban los feriados religiosos. Entonces la gente que dice que ha defendido la Virgen de los Ángeles, quizás la acabaron, porque en un Estado laico el 2 de agosto ya no va a ser feriado. ¿Por qué? ¿Por qué el 2 de agosto va a ser feriado en un Estado laico? No tiene sentido. Y voy a hilar, y a ustedes les va a sorprender lo que voy a decir. Es una opinión personal, no es la opinión oficial de la iglesia, no es la opinión oficial mucho menos del señor arzobispo, y eso lo clarifico. Ni siquiera de todos los obispos, es una opinión personal. A veces sería bueno que quitaran los feriados de Semana Santa. Y quizás yo estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya nadie se iría de vacaciones. ¿Ya? La gente tendría que ir a trabajar Jueves Santo. Es más, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, tendrían que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque ¿por qué va a ser esa semana de vacaciones? No es que queremos un Estado laico en este país. No es que con su voto Costa Rica votó a favor de un Estado laico. Porque esa es la verdad. Entonces se acabarían vean, son los únicos feriados religiosos que quedan. Yo me acuerdo cuando yo era chiquillo, todavía estaba en el seminario. 19 de marzo era feriado. 29 de junio era feriado. Ya todos esos feriados los han ido quitando. Corpus Christi era feriado. Entonces, hace unos años sí vivíamos un Estado confesional. Hoy no, queridos oyentes. Hoy ya no. Costa Rica es un Estado laico. Que una platilla que le pasa ahí el gobierno a la iglesia, un amigo mío, un compañero de ordenación que fue tesorero, me dice, mira, no es mucho dinero y casi todo se va en obras sociales. ¿Y quién es el responsable de las obras sociales en este país? No es el Estado, en primer lugar. Entonces, más bien la iglesia le está ayudando al Estado a mantener cantidades de hogares de ancianos, cantidades de hogares de niños. Por eso no lo ve la gente. Eso no lo ve la gente. Entonces, queridos oyentes, bueno, este pueblo eligió por un Estado laico y en el fondo se va a ir la Virgen de los Ángeles también, porque, o sea, ¿qué sentido tiene
En un estado laico no creo que dejen el día feriado, el 2 de agosto. Y ya les digo, y Semana Santa, igual, porque ¿por qué va a ser feriada toda la Semana Santa? Entonces resulta que sí, para ir a vaguear, perdónenme que sea así, para ir a vaguear, entonces sí, respetemos los días santos. La iglesia con un concordato, como tiene que ser, porque la iglesia tiene derecho, pues celebra sus ceremonias en la tarde, en la noche, logrando la mayor cantidad. Hoy en día, a veces no hay una misa a las 11 de la mañana, una misa patronal en un pueblo determinado, 11 de la mañana, cuando la gente está trabajando y sin embargo llega gente. ¿Pero qué? Son días de trabajo. Vayan ustedes a los Estados Unidos a ver. Supuestamente es un estado laico, aunque vean el subdesarrollo nuestro. Cojan el billete de dólar. ¿Qué dice ahí? Se lo voy a leer traducido. En Dios confiamos. Yo me imagino que en Costa Rica el billete de 1,000 o 2,000 o de 10,000 dijera una frase religiosa, ya hubieran pegado gritos por todo lado con estas payasadas, perdónenme la expresión, de que qué barbaridad, que estado confesional, que esto y que el otro, por amor del Señor. Y sin embargo el dólar americano desde 1876, creo que es la independencia de los Estados Unidos, ahí está, en Dios confiamos. Y sin embargo no es un estado religioso propiamente hablando. Y sin embargo ustedes ven, el presidente de los Estados Unidos recibe la presidencia y va a un acto metodista, como lo fue Donald Trump ahora, como lo fue Barack Obama. Fueron a un acto religioso, ¿no? Y hace poco salió Donald Trump con un pastor metodista orando ahí. Usted no escucha a los gringos hablando tonteras como las que se hablan en este país, perdónenme, porque un obispo invita a un candidato a orar, ya está manipulando. O sea, por amor del Señor, no seamos tan subdesarrollados. Que el subdesarrollo no es solamente económico, el subdesarrollo, queridos oyentes, es muchas veces más intelectual y educativo que otra cosa. ¿Ya? Está bien que hay mucha gente que no estoy de acuerdo, yo sé que la enorme mayoría, porque hay que ser sincero, y eso quedó demostrado en las urnas electorales, la enorme mayoría de gente hoy no tiene principios cristianos, está más bien a veces hasta en contra de ellos. Eso hay que respetarlo. Tal vez hasta nosotros los cristianos, los católicos, hemos tenido la culpa. Nos hemos dormido, no hemos evangelizado a profundidad. Los papás no dejaron la catequesis intrafamiliar hace mucho tiempo. Todo eso. Que los sacerdotes podamos tener la culpa, también puede ser. Que los obispos, tal vez, puede ser, no sé. Yo ahorita no se trata de empezar a buscar culpables, simplemente lo que sí hay, pues que tenemos que evangelizar, ¿verdad? La gran invitación de que el Papa nos viene haciendo desde hace ya bastante tiempo, de que vivimos una cultura totalmente atea, por decirlo de alguna manera. En cuanto a los derechos, una vez más, ¿verdad? Es decir, vean lo que dice, cierto, voy a leer el compendio de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia. ¿Verdad? Es que hay católicos que ni siquiera conocen la Biblia ni el catecismo y se le llaman católicos. Las enseñanzas de Juan 23, el Concilio Vaticano II, de Pablo VI, han ofrecido amplias indicaciones. ¿Cuáles son los derechos? El derecho a la vida, primero, del que forma parte integrante el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido. Entonces es el primer derecho. No es una cuestión subjetiva, son derechos que están inmersos en la naturaleza. El derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral. Y la familia unida es con papá y con mamá. Todo niño tiene derecho a conocer a su papá. 2 hombres no pueden generar un niño, sino que lo hagan. Que lo hagan. Que 2 mujeres, 2 varones viven juntos, ok. Perdónenme la expresión, hágame un hijo. Favorable al desarrollo de la propia personalidad. El derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad.
Eso es el derecho a la educación. Vean en Costa Rica, y lo digo abiertamente, se habla de derechos. Y todos los jóvenes no tienen los mismos derechos en este país. ¿Cómo es posible que un país como Costa Rica, que no se precia de que no tiene ejército, y sin embargo la mayoría de muchachos que salen de lo primero, no pueden salir de los colegios, porque han puesto un examen de bachillerato? Yo tengo la secretaria de donde yo trabajo, tiene años de luchar con su hijo para que trate de aprobar el examen de bachillerato, y porque le cuesta una bendita materia, que tal vez no es la especialidad de él, porque tal vez se dedique a otra cosa. Y eso está escrito. Soy educador, queridos oyentes, además de ser cura, soy educador. Y estudié muy bien lo de las inteligencias y todas estas cuestiones. Y no puede salir, salir de bachiller. Y todavía, si quisiera ir a la universidad, va y se encuentra con otra pared. Entonces yo me pongo a meditar. ¿Por qué Costa Rica no tiene más universidades donde todos los muchachos que terminan su proceso de secundaria puedan entrar inmediatamente a la universidad? Está bien que les hagan algún test psicológico, algún test, de orientación hacia dónde se lanza. O que incluso les recomienden, les digan, vean, tenemos muchos abogados, necesitamos más arquitectos, como lo hacen en muchos países más desarrollados. No. La Universidad de Costa Rica sigue ahí, y la Nacional, tanto que hablan de los derechos y no sé qué, y siguen mandando muchachos ¿a qué? A la guerra. Vayan a ver qué hacen, vayan a trabajar. Y por eso una vez decía un compañero sacerdote, y es cierto, las universidades privadas se convirtieron en opción para los pobres, porque el pobre puede ir a trabajar y seguir estudiando en la noche, que es lo que han hecho muchos, ¿verdad? Entonces yo me pongo a preguntar, defender los derechos y los derechos humanos y el derecho a la educación que tienen ellos, ¿por qué no lo hacen? No tienen derecho a recibir una educación universitaria. Hoy leía una buena noticia, que ahí sí eso sí es una buena noticia. Sinceramente se los digo, del nuevo gobierno, para que vean que hablo también lo positivo. Que se va a aprobar el quitar el montón de privilegios y las anualidades que tienen muchos empleados públicos en Costa Rica. Bueno, bendito Dios, porque eso le va a ahorrar al país una cantidad de dinero. Otro punto, téngalo por seguro, Estado laico, las iglesias vamos a tener que pagar impuestos territoriales, eso es un hecho. Por eso hay que prepararse. Es un hecho que tarde o temprano nos va a venir. Impuestos territoriales ahorita no se pagan porque se cree que las iglesias pues son una realidad social. Sí pagamos impuestos municipales, eso sí se paga, pero los territoriales no. En un Estado laico lo tendremos que pagar, así que vamos a tener golpes económicos muy fuertes para la misma iglesia. Bueno, sigo diciendo, ya voy terminando, porque más bien me ha pasado. El derecho a vivir, favorable al desarrollo, el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad. El derecho a participar en el trabajo, ¿ven? Los gobiernos no nos hablaron, no nos dijeron cuáles planes los candidatos para abrir las perspectivas de trabajo. No nos hablaron nada de eso. ¿Por qué? Porque los periodistas solamente le preguntaban sobre lo mismo. La cuestión de los derechos humanos y toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque a ellos les favorecía. Y lo manipularon hasta el alma. Otro derecho, a participar en trabajo para volar los bienes de la tierra y a recabar del mismo el sustento propio de los seres queridos. En fin, en todo caso, esto, para los que quieran y quieran escuchar, porque ya el tiempo yo creo que se nos ha ido, ¿verdad? Y no quiero abusar, pero yo tengo un programa en la noche, se llama Dame tu corazón herido. Y como esto es no política o no politiquería,
sino que esto es, ¿por qué? Porque Jesucristo resucitó. Es decir, al resucitar Jesucristo nos ha dicho que la vida está ante todo. Por eso la iglesia defiende la vida, porque Cristo ha resucitado. Porque estuvo muerto y ahora vive para siempre. Y por eso cada niño, cada ser humano que nace en el vientre de su madre tiene que ser respetado. Y no solamente eso. Por favor, yo le pido al actual gobierno de la República y al que viene para adentro, defiendan también los derechos de mayorías, como por ejemplo la cantidad de ancianitos que tenemos en Costa Rica, que viven una pensión escuálida, y hablo por mi padre. Gracias a Dios nací en un hogar pobre del cual me enorgullezco tremendamente y sigo siendo igual. Pero mi papá, y precisamente esto incluso lo he contado varias veces y es una experiencia pastoral. Cuando papá vivía todavía, yo trabajaba en Sudamérica, en el Ecuador. Y yo dejé mi vida de misionero allá para venirme a vivir acá, porque tuve que sacar adelante a mi padre y a mi madre. Porque mi papá lo que recibía de pensión eran 130,000 colones. No tenía él casa propia. Mi papá murió, le dejó la pensión a mi madre, que está con Alzheimer, y una ancianita que lo que recibe son 80,000, 90,000 colones al mes. Por ende, depende de sus 3 hijos, y uno de ellos soy yo. Y a veces, porque Dios me ayuda, porque hay gente muy buena que llegan y me dicen, tome padrecito, déjese esto para usted, y me lo aclaran así. Bueno, eso me ayuda, me facilita ayudar un poco más a mi madre, que la tengo con Alzheimer. Y que repito, pero nadie defiende esos casos. ¿Cuántos viejitos? Yo soy párroco también, y tuve que ir a visitar cantidad de ancianitos, que los vi en estados difíciles de vivienda. Unos enfermos, otros en una situación, en una casa casi cayéndose. ¿Y dónde está el Estado que defiende los derechos humanos? Perdónenme, pero alguno no se atrevió a llamar, y esto me imagino que va a ser levantado en Facebook. Pues hágalo, no hay problema. Porque a la final yo más bien quiero darle las gracias al Señor, a Radio María, ¿verdad? Por todos los años que he estado sirviéndoles, y gracias por la oportunidad, porque sí quería decir muchas de estas cosas, ¿verdad? Defender los derechos humanos no es solamente defender. Ok. Bueno, hay aparentemente una llamada, pero ya creo que ya casi sería la última, ¿verdad? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, padre, he intentado comunicarme con usted desde que empezó el programa, pero no han contestado. Voy a tratar de resumir todo lo que pueda. En primer lugar, felicitarlo por esa valentía que ha tenido usted. En segundo lugar, yo no sé por qué posición tiene o va a tener el arzobispo, los obispos, con respecto a los sacerdotes que todavía manifiestan su regocijo con estas elecciones. En tercer lugar, quisiera saber que su programa lo repitan, porque nosotros, los católicos, que tenemos que informarnos de Eco Católico, de las emisoras católicas, de lo que nos diga la conferencia episcopal, pareciera que una gran cantidad de católicos antes de estas elecciones se informaban por otros medios que estaban comprometidos con los políticos. Y luego, quisiera que su programa no solamente se repitiera, por lo menos para nosotros, de boca en boca, como dicen,
Es decir, tal día se va a repetir el programa que, perdone, pero no escuché su nombre, me gustaría conocerlo, para divulgar esa valentía con la que usted ha hablado, esa claridad y esa realidad que ha sabido manifestar. El programa queda grabado, me dicen, pero ¿cuándo sería? No sabes. Que en Facebook se puede escuchar, y me imagino que las radios, si después quieren reproducirlo otra vez, pues informarán, ¿verdad? Me imagino. Pueden solicitarlo a recepción. Mi nombre es el padre Alexander Quesada, ¿verdad? Soy párroco de San Jerónimo de Moravia. El señor arzobispo, pues de lógico, el señor arzobispo no está de acuerdo con esos sacerdotes. Ayer lo dijo. Es más, lo dijo que en el fondo es una falta de... Eso que dije yo al comienzo fue lo que él manifestó, una falta de eclesiología, porque de ellos son iglesia. Entonces, fue una falta de comunión con la iglesia. Entonces, lógicamente, lo que pasa, hija, es que de ahí estamos viviendo en una cultura igual que la rebeldía, la moda es rebelarse contra la autoridad, esa es la moda. Y hoy el héroe es el que se rebela contra la autoridad. Está bien rebelarse, no contra la autoridad, sino con ciertas ideas, porque ya se lo digo. La iglesia, yo pienso que aquí ha manifestado su respeto total y absoluto por las autoridades civiles y ya se los digo, a don Carlos Alvarado no lo conozco a nivel personal, pero la iglesia admite en este momento ser presidente electo, y el grupo de diputados y los ministros que bien o mal, el que aparentemente he visto ahí la lista, y de ahí es más de lo mismo, ¿verdad? Porque son ya caras recontraconocidas, significa que no va a haber mucho cambio en todo esto, ¿verdad? Entonces, tanto que se ha hablado del cambio y no sé cuántas cosas más, pero bueno. Y yo pienso que los laicos tienen derecho a decirle a los sacerdotes que hablen de la palabra de Dios y que no manifiesten sentimientos subjetivos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo con mis fieles, yo les he dicho los principios. Yo incluso hoy, estos días que hable, yo voy a decir, bueno, vamos a defender esto, pero yo no voy a llegar a decirles estoy triste o estoy alegre por los que hoy ganaron. No, eso es una cuestión subjetiva. Y yo estoy cumpliendo una función pública en favor de Cristo y su iglesia. Y usted la tiene el derecho a decir, me interesa, pero tiene todo el derecho a decir. ¿Por qué? Porque allá él que se quede con su alegría subjetiva, personal, ¿verdad? Es como que yo me vaya a decir, qué sé yo, que yo sea sapricisto, sea alajuelense, y coja la homilía para llegar y decir que estoy feliz porque Saprissa ganó un clásico, porque Alajuela ganó un clásico. O sea, son cosas que no. Es decir, la palabra del Señor no la tenemos que mezclar con absolutamente nada. La palabra de Dios es palabra de Dios, y en el momento en que uno comienza la misa, por eso es que yo le he insistido a mis feligreses, es decir, yo lo que he defendido y lo que vine aquí a defender a la radio son los principios. A mí no me interesa cuál sea el gobierno, no me interesa ni el nombre, son los principios básicos de la fe cristiana, que los seguiré defendiendo. ¿Por qué? Porque soy enviado de Dios, porque el Señor me quiso enviado a la iglesia, porque lucho por estar en comunión con Jesucristo, con la iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces eso, para que sepan que aparentemente el programa pues lo van a tener ahí en Facebook, lo van a subir, ustedes lo pueden venir a pedir aquí, a la radio, o también pueden pedir la retransmisión, y tal vez Damián, o a quien me toque decir eso, pues
algún tipo de repetición, pero repito muy claramente, no me enreden con posiciones políticas partidistas. No me interesa, ninguno. Yo vine aquí porque me ha preocupado, quise escoger este tema, primero porque la administración de este programa me lo sugirieron. Quise escoger este tema también porque sí me preocupa la iglesia. Me preocupa, es lo único que me preocupa, y lógicamente el pueblo de Costa Rica. Por lo que nos viene, ojalá que no, ojalá me equivoque. Ojalá que sea una simple percepción, eso espero. Ojalá que dentro de un tiempo me digan que bárbaro padre, usted habló un montón de cosas que eran puros fantasmas, que nada de eso ha ocurrido. Dios quiera que así sea. El problema es que hace 4 años yo tuve los mismos temores, y en estos 4 años esos temores se cumplieron al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, ese es el único temor, nada más, ¿verdad? Por lo demás, les agradezco. Llamaron 2 personas a estar en comunión con lo que he dicho. Si en algún momento este programa lo escucha, o lo escucharán personas que tal vez en otro criterio de pensamiento, es lo más normal del mundo, ¿verdad? Es lo más normal, y yo siento el mismo respeto por las personas que tal vez discrepen en los puntos de vista que he tratado al máximo no sean los míos, ¿verdad? Incluso esto de los derechos humanos, yo a cualquiera, incluso si algún colega me está escuchando, pues es el numeral 155 del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Usted es un compendio que a la par del catecismo, para mí todo católico debería leer. Para mí es un triángulo. Biblia, ¿verdad? Catecismo de la Iglesia Católica, donde tiene resumen de todos los concilios y demás, y este compendio, que así se llama, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Porque estudiar la doctrina social de la Iglesia, queridos oyentes, no es meterse en política. Además, una vez me lo decía una educadora en una universidad, de las buenas educadoras. Me decía, padre, la doctrina social de la Iglesia es el trapito domingueal de la Iglesia. Y es cierto. Eso fue lo que hizo que la Iglesia entrara en la historia a través de Monseñor Sanabria, pero como decía el señor arzobispo, creo que en la misa crismal, el trabajo social de la Iglesia no se acabó en 1940. El trabajo social de la Iglesia continúa a través de muchas obras que la Iglesia mantiene, a través de lo que hace un hermano en el sacerdocio, como el padre Sergio Valverde, a través de sus obras del Espíritu Santo. Es decir, a través y ahí está la Iglesia, haciendo el bien. Y invito también a montones de religiosas y religiosos, por ejemplo, los religiosos que trabajan en mi parroquia, los hermanos amigonianos, de donde salió el futuro nuevo obispo de Alajuela. Los amigonianos tienen un centro donde se dedican a la juventud en riesgo social. Y bueno, yo desconozco montones de lugares que en Costa Rica, todavía en Punta Arenas, las obras de Fray Casiano, es decir, montones de obras sociales. Cuando ha venido, por ejemplo, un huracán, cuando ocurrieron los huracanes del año pasado, la Iglesia prestó sus salones parroquiales para albergar en Guanacaste, en Upala. La Iglesia es la que ha hecho, claro, lógico también, los medios de emergencia, porque tienen que hacerlo. Entonces, pero no, hoy Costa Rica ya no mira eso. Se ha dejado embaucar por estas ideas que no son de Costa Rica. Y les termino nada más con esta frase, que no es ni siquiera de la Biblia, sino que es de un himno
que cantamos el 15 de septiembre. Sepamos ser libres, no siervos menguados. Que Dios les bendiga. La Iglesia debe salir y valerse de todos los medios honestos para poder cumplir con su misión. San Lucas nos narra que Jesús le pide a sus discípulos que lleguen a ser siempre sus testigos, para así darle una especial fuerza a la misión de anunciar el Evangelio. Hemos presentado La Iglesia en Salida por Radio María Costa Rica 100.7 FM, llena de amor.